Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este primer Galápagos Monday Health Economics Seminar del año 2024. La ponencia de hoy, como sabéis, será impartida por el doctor José Manuel Martínez Sesmero. José Manuel es subdirector médico en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. Además es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia y profesor del Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud de SEDISA y la Universidad Europea. Además, nuestro ponente de hoy es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis doctoral recibió el premio a la mejor tesis doctoral Antonio Doadrio López de la Real Academia Nacional de Farmacia. Ha sido director de innovación y de investigación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid durante 6 años. También ha sido editor asociado de la revista Farmacia Hospitalaria y coordinador del Grupo de Atención Farmacéutica al Paciente VIH de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y además ha publicado y contribuido a numerosos estudios científicos, publicaciones, capítulos de libro, comunicaciones a congresos, etc. Ya veis el currículum tan amplio que tiene nuestro ponente, que tiene José Manuel Martínez Sesmero. Y sin más dilación, te damos paso, José Manuel, para que des comienzo a la sesión. Y de nuevo, bueno, desde la Cátedra Galápagos, Universidad de Cantabria en Economía de la Salud y Resultados en Enfermedades Inmunomediadas, pues bueno, te damos las gracias, te agradecemos de nuevo tu disponibilidad para poder impartir este seminario y que estés esta tarde con nosotros. Cuando quieras. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Paloma, por la presentación y gracias también a la cátedra y a Galápagos por haberme invitado para hablar de un tema que creo que tiene, bueno, pues mucho interés. Está de rabiosa actualidad el asunto de la inteligencia artificial y, como no, también buscar aplicaciones en el contexto, ¿no?, de la salud y en la evaluación económica. Bueno, voy a poner la presentación, que espero que no tengamos ningún problema en visualizar. ¿Lo veis bien? Todo perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues como os decía, hablaremos de inteligencia artificial, de una rabiosa actualidad y, como no, de algo que, bueno, pues a muchas de las personas, no solo de la farmacia hospitalaria, que es mi profesión, sino pues de la academia, de la economía de la salud, del contexto de toma de decisiones en distintos niveles, pues les aplica y les importa y les interesa avanzar, ¿no? Claro, el por qué, que probablemente es la primera pregunta que debiéramos hacernos, pues bueno, ya la hemos adelantado con esta pequeña introducción. La inteligencia artificial tiene distintas variantes de utilidad en el sector salud y, como no, también lo va a tener y ya lo está teniendo en la evaluación económica y desde una perspectiva, como veremos, bastante global. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, probablemente también tengamos en la mente un concepto que es el de la fascinación tecnológica y muchas veces sobrepasemos la expectativa con lo que es la realidad actual, que no tanto futura, y nos dejemos, bueno, pues fascinar, como decía, y se refleja, ¿no?, aquí en esta pequeña tira cómica de Dilbert, ¿no?, pues por algunos gurús que a lo mejor sobredimensionan qué podemos esperar o qué tenemos hoy disponible para utilidad práctica de la inteligencia artificial. Yo no me considero ningún experto en inteligencia artificial, sino simplemente una persona curiosa con unas dotes mínimas para la evaluación económica a lo largo de estos años, ¿no?, en los cuales he estado trabajando, como ha dicho Paloma, en distintos ámbitos, pero sí que intentaremos hacer ese camino del presente y del futuro inmediato respecto a utilidades prácticas. Bien, antes de ir entrando en materia, quería hacer algunos términos introductorios y siempre me gusta recordar esta frase de Seth Godin, que es bueno, un experto en marketing y un filósofo interesante con muchas publicaciones, que siempre nos recuerda que está bien medir y es fundamental, ¿no?, para hacer evaluación económica y si utilizamos la inteligencia artificial, pero claro, muchas veces perdemos el foco en aquello que, bueno, pues nos resulta más fácil y por lo tanto nos desvirtúa lo que realmente es interesante. Y probablemente uno de los retos que plantea la inteligencia artificial en evaluación económica de medicamentos sea medir
muchas cuestiones que hasta ahora no estábamos pudiendo medir. Bien, cuando hablamos de innovación en farmacoterapia, muchas veces podemos percibir como que una innovación se asemeja a lo que ven en la imagen, como una especie de meteorito que de manera un tanto trágica muchas veces podríamos pensar que impacta, ¿no?, en nuestro querido planeta Tierra y puede generar una problemática muy, muy importante. En este caso sería esta importante erosión en los presupuestos, por definición limitados, pero muchas veces también perdemos de vista lo curioso de estas nuevas tecnologías, es decir, el aporte global en resultados de salud y muchas veces también los beneficios en otros cajones económicos. Luego, por lo tanto, con una evaluación económica adecuada y al hilo de la utilización de la inteligencia artificial, esperamos poder, desentrañar y poner negro sobre blanco, las virtudes y las desventajas de estas innovaciones que tenemos que analizar. Bien, cuando hablamos de análisis de innovaciones en tratamientos, también podemos incurrir en una fascinación tecnológica de nuevo, en este caso simplemente porque la novedad implica una suerte de bienestar, de sensación positiva, pero es verdad que tenemos que tener todos los datos para poder posicionar el nuevo tratamiento. Y a veces, tendremos buenas noticias, a veces tendremos malas noticias en esta evaluación, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener una metodología adecuada para poder contrastar la realidad con los datos disponibles a cada momento. Y es aquí donde de manera tradicional, la farmacia hospitalaria, y esto sí que lo tengo que comentar, ¿no?, y esto es una suerte de formación profesional, pues viene trabajando al hilo de su grupo de trabajo Génesis en metodologías de análisis, de evaluación y de posicionamiento. Aquí simplemente, reflejar cómo el programa madre ha sido y sigue siendo un paradigma, pero que probablemente pueda y deba ser mejorado por estas nuevas tecnologías de análisis para que, en definitiva, podamos cumplir la misión que tenemos cuando hablamos de evaluación económica y de resultados en salud, es garantizar el acceso a los mejores tratamientos, pero siempre balanceando y garantizando la mejor relación coste-beneficio y acotando, disminuyendo las incertidumbres que aplican no solo a los beneficios clínicos, que siempre tratamos que sean lo mejor posibles o lo más relevantes, pero también las incertidumbres que aplican a la inversión económica y al retorno económico que se puede generar cuando hacemos esta inversión. Y finalmente, como se ve abajo a la derecha, balanceando si podemos asumir el impacto que las nuevas opciones, a pesar de ser eficientes en muchos casos, nos lo podemos permitir como sociedad. Porque al final, la delgada línea que estamos siempre transitando se refleja en esta imagen, ¿no? Los presupuestos son los que son, van a ir cambiando y evolucionando muchas veces en negativo y algunas pocas veces en positivo, pero en definitiva tenemos siempre que encontrar ese perfecto equilibrio entre gastos e ingresos. Ahora quería compartir con vosotros una pequeña animación para utilizarla como metáfora en el campo de la evaluación de medicamentos. En la imagen lo que se puede ver es el puerto de Ámsterdam en una animación acelerada y cómo múltiples barcos entran, salen, unos de gran calado, otros de pequeño calado, pero en una especie de orden caótico. Ningún barco choca entre sí, parece que todo fluye y que no existe ningún problema detrás de esta movilidad fascinante que para mí tiene cierto parangón con lo que es el mercado farmacéutico. Es decir, vamos a tener novedades interesantes que impactan en mayor o menor grado en el presupuesto de los sistemas nacionales de salud, pero que en definitiva van a condicionar la manera en que vamos a gestionar, y para ello de nuevo vamos a utilizar, como decíamos, herramientas para hacer el correcto uso de la evaluación económica. Pero es verdad que a lo largo de los últimos tiempos hemos podido determinar que los estudios de evaluación económica de medicamentos pueden tener ciertas limitaciones, y es aquí donde probablemente la tecnología nos va a poder ayudar. Lo primero de todo es que muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, se basan en la efectividad
de los programas que únicamente vamos a valorar, y no siempre vamos a valorar todo lo que está disponible o podría ser una tecnología útil y que está en el mercado. También es verdad que generalmente no incorporan algo que es relevante y que habría que tener en cuenta, que es la distribución de costes y consecuencias en distintos grupos o perfiles de pacientes que la realidad nos va a enseñar que, bueno, pues que tendríamos que tener en cuenta. También es verdad que muchos análisis no incorporan la valoración de un concepto que muchas veces utilizamos como uno de los grandes problemas, que es la equidad o la no equidad en el acceso a las tecnologías o a una tecnología en concreto como es el medicamento. Y también porque muchas veces se asume que los recursos ahorrados se van a emplear de forma eficiente y esto pues puede ser que sea así o puede ser que no sea así. Y por último, y no menos importante, es que la realización de las evaluaciones económicas como tal pues también generan un consumo de energía y por lo tanto podemos decir que son costosas también en inversión de recursos. Y todo esto simplemente para reflejar que, bueno, pues existe metodología, la hemos ido aplicando de la mejor manera y con los mejores datos que hemos ido teniendo, pero de nuevo la inteligencia artificial viene a desembarcar no solo en el sector salud, sino también en la evaluación económica de medicamentos. Desde una perspectiva que yo creo que es muy importante, es decir, generar nuevos modelos de análisis con nuevas herramientas que nos permitan obtener nuevos resultados y, por lo tanto, tomar decisiones de una manera más adecuada, ajustada a esa información disponible. Bien, para ir entrando ya en la materia concreta de la inteligencia artificial, voy a utilizar esta imagen para resumir dos o tres conceptos que seguro que habéis leído, que habéis escuchado, pero que merece la pena tener claro y repasar. Lo primero de todo es que la inteligencia artificial es el gran paraguas terminológico que va a dar cobertura a lo que conocemos como imitar al pensamiento humano a través de soluciones tecnológicas, de una manera supervisada o de una manera no supervisada. Hay muchos tipos de inteligencia artificial y probablemente la que ha avanzado más en los últimos tiempos sea el aprendizaje automático, el machine learning. Es el tipo de inteligencia artificial más común, que es capaz de tomar decisiones independientes al control humano y que, bueno, puede aprender de los propios errores que va cometiendo y por lo tanto generar un proceso iterativo de mejora. Pero es que dentro de este machine learning probablemente la tecnología más actualizada o de más actualidad va a ser el deep learning, el aprendizaje profundo, donde esta inteligencia artificial llega a parecerse lo máximo posible al pensamiento humano sin llegar de momento a ese componente de creatividad y de inteligencia relacional que hasta ahora es exclusivo de la mente humana, pero es verdad que llega un momento donde los propios tecnólogos creadores de estos sistemas de deep learning no son capaces de poder explicar por qué se propone o por qué se decide lo que decide en los algoritmos que han ido puliéndose en el procesado de esta tecnología. También es verdad que esta imagen es interesante porque en un paraguas que incluso acoge en su totalidad el concepto de inteligencia artificial, aparece el melding of minds, es decir, la fusión de distintas mentes o mentalidades para ejemplificar que, pues que probablemente una de las bondades de la inteligencia artificial sea poder conectar datos de distinta tipología, distinto origen y que al hilo del algoritmo mejorado a través de lo que son las capacidades matemáticas de cálculo, de almacenamiento de datos, introducir incluso debates que pueden rozar lo filosófico con datos biológicos, generando una aproximación, como decíamos, a una inteligencia cuasi cognitiva, pues toda esta inteligencia computacional, ponerla al servicio de la toma de decisiones y en este caso en el campo de evaluación económica de medicamentos. Y al final poder obtener lo que veis representada en la imagen, es decir, mejorar la toma de decisiones, mejorar la precisión en la toma de decisiones, poder generar modelos predictivos y prescriptivos más ajustados a la realidad, resolver, por lo tanto, problemas complejos que hasta ahora la capacidad computacional y de gestión de datos no era factible, ¿no?, con las herramientas que teníamos y, cómo no, también
generar altos niveles en la toma de decisiones, sobre todo cuando estamos aplicando un método que ya es prácticamente posible, ¿no? Y muy alcanzable, que es la computación cuántica. Bien, para ir centrando y aproximando el concepto de inteligencia artificial al ámbito de la medicina o al ámbito de la salud, siempre me gusta recordar este pequeño editorial que hace poco más de año y medio el profesor Eric Topol publicaba en Nature Medicine. Y aquí se hablaba de cómo la inteligencia artificial ya está dando claros ejemplos en algunas áreas concretas del sector salud, pero sobre todo ejemplificaba cuáles son las potenciales utilidades y cuáles son los retos y oportunidades en este campo de la utilización de inteligencia artificial en el ámbito de las ciencias biológicas. Como ven en esta imagen, en la parte superior izquierda, en un tono amarillo anaranjado, se ven los progresos actuales que está teniendo ya la inteligencia artificial, desde el desarrollo y generación de ensayos clínicos prospectivos, de cómo ya se está utilizando en la toma de decisiones de agencias reguladoras como la FDA, o como incluso sistemas como el norteamericano de Medicare y Medicaid ya lo están utilizando para condicionar y definir determinados reembolsos en su sistema de aseguramiento, pero también en aplicaciones más prácticas de la propia medicina y sobre todo en el ámbito de la imagen, ¿no? En la radiología, en la patología, en la oftalmología, en la gastroenterología. Aquí ya tenemos ejemplos muy directos de cómo nos beneficiamos del uso y explotación de la inteligencia artificial. Sin embargo, queda un campo importante que cubrir y surgen pues muchos retos, desde pues generar modelos cada vez más robustos, sobre todo controlando y garantizando la calidad de los datos que estamos introduciendo en los sistemas de análisis, también, como no, el debate que tenemos ahora mismo ético, bioético en la utilización, privacidad de los datos, la seguridad, también un debate muy bonito e interesante de no generar modelos que estén condicionados o que tengan o contengan determinados sesgos derivados, ¿no?, de las propias personas que los han generado, pero también, por otro lado, en la parte inferior en tono azul, muchas y múltiples oportunidades donde se introduce la evaluación económica de medicamentos o de tecnologías sanitarias. Y aquí, como se ve en la imagen, todavía tenemos muchas oportunidades en la mejora de las historias clínicas electrónicas, en el aprendizaje supervisado y no supervisado y sobre todo en la generación de nuevos algoritmos que nos ayuden a esta toma de decisiones. Bien, centrando ya la cuestión de la inteligencia artificial en la evaluación económica y en la investigación de resultados en salud, esto es algo que, desde hace 2-3 años forma parte también del debate de las publicaciones habituales en las ciencias de evaluación económica y resultados en salud. Y aquí simplemente, mostraros y compartir un pequeño editorial que en la revista de ISPO, en la revista electrónica, se publicó en torno a hace año y medio, 2 años, y donde, se debatía cuáles podrían ser las potenciales ventajas, ¿no?, de la aplicación de la inteligencia artificial en esta ciencia y en este campo de investigación. En este artículo se hacía un pequeño análisis de dónde podría ser útil esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en este caso, la subdividían en 4 tipologías, como se ve en la columna de la izquierda: el procesado del lenguaje natural, que es algo muy interesante a la hora de interpretar texto libre, que puede ir en una historia clínica, por ejemplo; el análisis de textos que están estandarizados o que están normativizados, el propio Machine Learning, que hemos definido hace unos minutos, y también el Deep Learning, que sería un aprendizaje profundo, como hemos mencionado. En los estudios de coste y carga de la enfermedad, salvo el lenguaje o el procesado del lenguaje natural, se prevé que el resto de tecnologías tengan un alto impacto. Cuando hablamos de estudios de utilización de medicamentos, sobre todo el procesado del lenguaje natural y el aprendizaje automático serían las tecnologías más interesantes cuando hablamos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de evaluación de resultados definidos por los pacientes o por su entorno, sobre todo el procesado del lenguaje natural junto con el análisis de datos de texto va a ser muy importante, pero
si nos fijamos, cuando hablamos, y esto es muy importante, en el análisis de la efectividad comparada de distintos tratamientos, es decir, obtener evidencias en contextos reales, el real world evidence, el real world data, pues utilizamos prácticamente todas las tecnologías. Todas las tecnologías podrían ser útiles. Y finalmente, en las evaluaciones económicas más formales, parece que la tecnología más utilizada sería la generación de algoritmos basados en machine learning o aprendizaje automático. Bien, en el contexto de los encuentros de evaluación económica, y hemos mencionado antes la revista de eSport, pues bueno, yo aquí presentar este póster que en el pasado congreso de eSport del año 2023 pues se tuvo la oportunidad de presentar y aprender de él. Es decir, aquí de nuevo otro debate teórico respecto a cómo la inteligencia artificial podía generar una nueva estructura de modelos de evaluación económica desde distintas vertientes. En estas siguientes diapositivas he hecho un pequeño extracto de lo que se reflejaba en este pequeño abstract. Lo primero de todo es que el machine learning, como decíamos, las técnicas de procesado o de análisis del lenguaje natural pueden mejorar mucho el desarrollo de nuevos modelos. Primero, porque conseguimos automatizar el registro y el análisis de los datos, que hasta ahora, con técnicas, vamos a decir, convencionales, sabíamos que era una de las problemáticas que nos podíamos encontrar en la generación de modelos de evaluación económica. Pero es que también se pueden generar de una manera mucho más rápida y más precisas modelos donde la complejidad y tipología de los datos sea mucho mayor, no solo en cantidad, sino también en distinto origen. Y aquí estamos hablando de otro concepto que es paralelo a la inteligencia artificial, como es el concepto de los datos masivos o el Big Data. El tercer punto indica cómo a través de la inteligencia artificial podremos identificar tendencias, patrones que de manera no frecuente iban a poder ser identificados de una manera clásica, y aquí la tecnología de nuevo es capaz de afinar mucho más que la mente humana o que el ojo humano, y por lo tanto poder definir estas tendencias, estos patrones de una manera mucho más fácil. Y por último, seríamos capaces, cumpliendo estos tres preceptos anteriores, sobre todo, tener modelos nutridos de una manera rápida, flexible y actualizada al dato presente, y sobre todo ajustando la precisión y la reproducibilidad de los mismos. Y al final poder obtener modelos de coste-efectividad comparadas con datos de vida real, muy importante, ¿no?, para hacer una generación de datos, a ser posible, complementaria a lo que hayan obtenido o se haya obtenido de los ensayos clínicos, y sobre todo poder definir en virtud de los costes que se ponen en juego y de los resultados que vamos a poder predecir de una manera mucho más ajustada, y al final poder tener modelos, ¿no?, que nos hagan, por lo tanto, asignar los recursos de una manera mucho más adecuada, y por lo tanto definir políticas de salud de una manera más ajustada, como decíamos, a los datos que disponemos. Y al final, estos modelos, si también conseguimos que sean flexibles a la introducción y a la calidad de los datos, podrán generar modelos, ¿no?, donde balanceemos mejor los análisis de sensibilidad y por lo tanto seamos capaces de discernir entre muy diferentes escenarios y ajustarlos a una evolución que probablemente no es tan predecible con el propio modelo de evaluación económica, pero sí que es factible en función de adecuarnos a lo que está sucediendo con las políticas sociales, a lo que está sucediendo con la disponibilidad y solvencia en los presupuestos, y también, como no, a problemas de salud que a veces van a ser imprevisibles o que actúan de una manera, como diría Nicolás Taleb, a modo de cisne negro. Por lo tanto, de nuevo, la flexibilidad, la capacidad de análisis de datos es una de las grandes capacidades que la inteligencia artificial y el Big Data nos van a aportar a estos modelos. Pero esto es una primera parte respecto a qué puede generar la inteligencia artificial en la evaluación económica de tecnologías sanitarias y, como no, también de medicamentos. Pero también vamos a poder
bueno, pues darle la vuelta al planteamiento y sería cómo poder hacer una evaluación también económica de cuál es el impacto de la inteligencia artificial en determinados procedimientos o actuaciones clínico-asistenciales. Por lo tanto, la inteligencia artificial es capaz de mejorar y generar modelos más ajustados y de mayor calidad para poder tener una toma de decisiones más adecuada, pero es que también podremos hacer evaluación o deberemos hacer evaluación económica de cómo la inteligencia artificial está impactando en la asistencia médica o clínica. Y aquí también se plantean una suerte de retos y de oportunidades. Bien, en este pequeño artículo se reflejan, bueno, pues las dicotomías entre reto y oportunidad que podremos encontrar desde esta perspectiva, ¿no? Cómo la evaluación económica va a ser importante para determinar si el impacto de la inteligencia artificial en la clínica asistencial es más o menos adecuado y es también con unos costes asumibles o no. Bueno, pues el primer reto es que bueno, pues la gran mayoría de la evidencia bueno, pues viene de estudios retrospectivos y la oportunidad en este caso es generar esta evidencia utilizando variables intermedias que muchas veces sabemos que nos generan problemas a la hora de poder asimilar o hacer futurible el impacto de la variable final de resultado que realmente nos está importando. Pero es que también un challenge que vamos a tener, un reto es, bueno, pues tratar de minimizar el impacto de las desigualdades en salud. Y aquí la perspectiva clínica de utilizar todos los subgrupos que la inteligencia artificial nos va a poder categorizar de manera precisa es una de las grandes oportunidades. Pero es que también podemos utilizar la inteligencia artificial en escenarios clínicos que muchas veces probablemente hasta ahora no son realmente una realidad, pero que se pueden convertir en realidad. Y por lo tanto, la gran oportunidad de la inteligencia artificial es simular infinitos escenarios clínicos donde poder evaluar el desempeño de determinada tecnología sanitaria. Y por lo tanto, como se ve en la línea final, la utilización de algoritmos pueden generar distintos niveles no solo de disponibilidad a pagar, de sensibilidad y especificidad y por lo tanto la gran oportunidad de poder seleccionar y ajustar el valor esperado de la tecnología sanitaria en función de lo que hemos dicho anteriormente. Pero es que sigue habiendo muchos más retos y oportunidades y al final seremos capaces, ¿no?, de mejorar la productividad del desempeño clínico de muchos nuevos procedimientos al hilo de la inteligencia artificial. Podremos, por lo tanto, definir cuál es la mejor tecnología a cada suceso o evento clínico y al final probablemente tengamos una gran herramienta para poder hacer investigación de resultados en salud y hacer estudios de coste-utilidad y coste-efectividad basada en los mejores datos disponibles. Bien, ya para ir terminando, compartir con vosotros este artículo, que es una revisión sistemática de la misma revista que el artículo anterior, publicado hace poco más de año y medio, donde también se hacía una revisión de las evaluaciones económicas que estaban evaluando el desempeño de la inteligencia artificial en salud, bajo el título de la tortuga y el jaguar, ¿no? Al hilo de la famosa fábula, ¿no?, respecto a este dilema muchas veces vital de si es mejor ir despacio o ir deprisa. Bien, la conclusión en este caso de la revisión sistemática, de la cual compartiré ahora algún dato, es que las evaluaciones económicas de la aplicación de inteligencia artificial a intervenciones sanitarias de momento es muy limitada y se dirige o se enfoca fundamentalmente mucho más a los costes que al propio resultado en salud. Y muchas veces también en un periodo de tiempo que es más bien cortoplacista, en vez de llevarlo a una prolongación en el tiempo respecto a el impacto sanitario de la tecnología en los años venideros de la salud de las personas. Y por lo tanto, bueno, pues lo que concluyen los autores es que queda mucho por investigar respecto a la utilidad de inteligencia artificial con perspectiva clínica, con un análisis formal
de evaluación económica. Basta recordar que en esta revisión sistemática casi 900 artículos fueron identificados con los requisitos, ¿no?, que los autores decidieron, pero únicamente cumplieron criterios de análisis 20 estudios. Y en la siguiente imagen vamos a poder visualizar de estos 20 estudios, bajo los criterios de Cheers, qué tanto por ciento de ellos cumplían o no con esos criterios. Cuando no se cumplía el criterio, como se ve en la imagen, se refleja en color rojo, y cuando sí que se cumplía el criterio de calidad de Cheers para cada uno de los ítems, lo podemos identificar en color verde. Bueno, aquí hay una distribución un tanto heterogénea respecto a colores, pero podemos identificar cómo en rojo todavía el criterio que hace referencia a la validación deja mucho que desear, porque la gran mayoría de estudios no lo superan. También la propia metodología y el análisis que van a utilizar los estudios, y también algo muy interesante es que todavía en rojo la gran mayoría tienen unas características de heterogeneidad bastante no deseables. Por lo tanto, lo que nos está indicando es que tenemos que avanzar todavía mucho en el correcto análisis de evaluación económica de las tecnologías que ya están utilizando y aplicando en salud la inteligencia artificial. Pero queda un gran campo por estudiar y, sobre todo, muy prometedor para la toma de decisiones. Por lo tanto, es un camino que acabamos de iniciar, en el cual estamos generando los primeros pasos, pero es un camino que no va a parar, porque la generación de modelos, de algoritmos basados en inteligencia artificial, en aprendizaje automático, en deep learning, van a ser una realidad, y ya están siendo una realidad en el campo de evaluación económica. Es algo que tendremos que manejar, es algo a lo que nos tendremos que aproximar de la mano de los expertos bioinformáticos que nos ayudarán a desarrollar esos algoritmos, pero siempre garantizando que el experto, el verdadero experto, el economista en la salud, el profesional de la salud que tiene determinados conocimientos de evaluación económica, sepa ayudar al equipo tecnológico a afinar el modelo, y que por lo tanto tenga en cuenta todo lo que tiene que tener, que se generen preguntas relevantes y que por lo tanto también obtengamos las respuestas adecuadas. Y en definitiva, no queda otra que aplicar la tecnología también a este campo de la evaluación económica de tecnologías sanitarias, y al final no nos queda otra que reinventarnos, que conocer y aprender de estas nuevas técnicas para mejorar nuestro desempeño profesional. Y también, volviendo un poco a rememorar las palabras de Seth Godin, yo creo que es mucho mejor medir de una única vez de manera adecuada, utilizando la mejor tecnología disponible, que no seguir escuchando opiniones de múltiples expertos. Muchas gracias por vuestra atención, y ahora estoy disponible para lo que queráis en el debate y preguntas. Muchas gracias, José Manuel. Si te parece, te voy transmitiendo las preguntas que ha habido por el chat y demás. Sí, perfecto. Vale, comenzamos. Innovación es igual a personalizar y comprar futuro. Y por eso generar valor va a suponer mayor precio y menos necesidad que recursos humanos. ¿Hay excepciones a esto? ¿Por qué? Bueno, a ver, es una pregunta reflexión que combina muchas cuestiones y muchos atributos, y aquí yo con lo que me quedaría es que estamos en un momento científico-técnico donde cada vez va a ser más posible y más adecuado dar una asistencia individualizada y personalizada a la necesidad del individuo y a su entorno social, económico y sobre todo de preferencias y de expectativas. Pero esto lo tenemos que hacer conciliable con la gestión de la salud de una población, porque al final esta es la responsabilidad de los decisores, de los gestores, de los políticos en cada nivel de decisión, nacional, regional, local, y por lo tanto yo creo que esta herramienta de evaluación económica apoyada con la tecnología, pero también el cómo la tecnología apoya la prestación sanitaria, o la prestación, mejor dicho, de salud, va a hacer que todo sea más factible y se coordine mejor. Pero claro, esto lo tenemos que demostrar día a día
e iremos aprendiendo de los errores que podamos cometer, pero también de los éxitos que podamos ir generando. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que la tecnología, tanto desde el punto de vista metodológico como asistencial, es algo que va a ir sumando, que va a generar eficiencias que podrán ser realocadas o reasignadas a otras cajitas, ¿no?, sociales, y que por lo tanto yo creo que es algo que debemos saber aprovechar y que los profesionales de la salud tenemos que conocer y saber aplicar. ¿Cuál es la clave? Yo creo que estamos abocados sí o sí a trabajar en equipo. Ahora a nuestros equipos se van a sumar tecnólogos, bioinformáticos, genetistas, incluso algunas profesiones que hasta ahora probablemente no eran tan habituales o que ni siquiera a día de hoy seamos capaces de definir, y esto es lo que irá moviendo y redefiniendo los sistemas. Mi opinión, en tanto que esta reflexión que comparte uno de nuestros escuchantes, para mí es la más deseable y hoy por hoy la más adecuada. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿La inclusión de equidad debería transitar, como en otros países, incluso a través de la aplicación de reglas de rescate ante casos especiales, como es el caso de los medicamentos huérfanos? Bueno, a ver, muy interesante la pregunta. Lo que tenemos que desarrollar es nuevas metodologías de evaluación del resultado de salud, porque estamos hablando de otro paradigma diferente, y el problema que tenemos ahora es que somos rehenes de un sistema que se ideó bajo un momento, unas circunstancias diferentes a lo que ahora tenemos, porque afortunadamente cada vez tenemos más soluciones para este tipo de problemas de salud, enfermedad minoritaria, pero lo que no podemos hacer es seguir gestionándolas de la misma manera. Es posible que la tecnología evaluativa nos ayude a definir estos nuevos modelos en un momento donde estamos, ¿cómo decirlo?, estamos sufriendo una parálisis por análisis y no estamos avanzando. Pero sí que es verdad que yo veo una buena salida, el poder definir nuevas metodologías con ayuda de la tecnología para poder generar estos nuevos modelos y no perder de vista que, como lo indicaba esta persona, yo creo que todo tiene que venir precedido también de un debate social, que hoy por hoy sigue siendo exclusivamente humano o de las personas, ¿no? No sé si en algún momento también la máquina nos ayudará a tomar decisiones desde el punto de vista bioético o logrará analizarlo mejor que nosotros, pero sí que es cierto que yo creo que al menos en esas zonas donde hasta ahora no disponemos de un adecuado análisis de información por distintos motivos, podrá ser una forma de desbloquear esta parálisis por análisis donde probablemente estamos pasando demasiado tiempo. Perfecto. Vale. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial aplicada a Health Economics se enfrenta a obstáculos relacionados con gestión de información, dificultad en acceso y depuración de bases de datos, sesgos en base de validez y precisión de información seleccionada, a una amplia disponibilidad de registros, falta de estandarización de vocabulario e incluso múltiples registros incompletos en base de datos, etcétera? Bueno, a ver, aquí esta persona ha metido potenciales y reales problemáticas a las que nos tendremos que enfrentar y ya nos estamos enfrentando. Yo creo que una de las claves, más allá también de la calidad del dato, que es importantísimo, por lo tanto el registro adecuado, es algo que tiene que ver con la interoperabilidad y el acceso al dato, porque todavía seguimos sufriendo, bueno, pues la gestión de información en silos, de difícil acceso, aunque esa información o el dato esté ahí, incluso correctamente registrado. Pero esto no tiene que ser un obstáculo para poder avanzar. Me refiero que va a haber problemas, seguro, que los tenemos, claro que los tenemos, pero tenemos que ir trabajando para ir disminuyendo estas barreras. Para mí la clave en este avance, primero, es interoperabilidad mejorada, es decir, no podemos seguir permitiéndonos en este momento, ¿no?, de la sociedad no poder comunicarnos mejor o que distintos sistemas o bases de datos puedan hablarse o comunicarse. Otro debate para mí importante es que
tiene que haber un debate social para el acceso adecuado de datos en salud, porque el propietario de los datos es el paciente. No podemos seguir viviendo en un debate de protección y que el sistema, por decir algo, tiene que proteger y por lo tanto generamos como un círculo vicioso que no genera que avancemos. Yo creo que esto tendremos que plantearlo en algún momento, y esto pasa por explicar a las personas, a la sociedad, que es bueno compartir los datos, es bueno para tu salud, es bueno para la salud de terceros, y lo hemos comprobado en la pandemia casi reciente. Y de nuevo creo que esto requiere una reflexión global, política, social, y luego lógicamente pues que las tecnologías que ya están funcionando en otros órdenes socioeconómicos pues vayan penetrando un poquito más rápido en el sector salud, y que no, que no repitamos el mismo mantra de como el dato de salud es especial y hay que protegerlo, sea una suerte de, bueno, pues de bloquear el avance. Entonces, bueno, que problemas siempre va a haber, pero plantearemos soluciones en cuanto sea posible. Muy bien. Vale, siguiente. ¿La inteligencia artificial podría llegar a reemplazar a profesionales que hagan evaluaciones económicas en salud? ¿Amplificaría nuestras capacidades? ¿Nos haría preocuparnos más por lo estratégico frente a lo táctico? Pues yo creo que me gusta la palabra que ha utilizado esta persona, que es amplificar, porque en realidad habrá tareas que probablemente serán totalmente sustituidas, como ya ocurrió en otras reconversiones industriales, y sucederá, ¿no? Que la máquina va a hacer cosas que la persona dejará de hacer, pero yo creo que si utilizamos y queremos utilizar la tecnología a nuestro favor, la parte estratégica de control, de perspectiva, seguirá siendo humana. Sí que es cierto que determinados gurús de las tecnologías, pues aquí tenemos diferentes familias, ¿no? Los hay un poquito más agoreros o negativistas y que piensan que un día pues la tecnología se revelará y tomará el control, y otros que son más de amplificar, como decía esta persona. Yo me considero y estoy en esa parte, y creo que la tecnología la debemos seguir diseñando para que esté a nuestro servicio, seguir teniendo el control, y yo creo que la estrategia, la visión y la toma de decisiones final hoy por hoy tiene que seguir siendo humana, pero la palabra correcta es amplificar, porque es la combinación perfecta de lo que es reemplazar o automatizar, lo que también algunos llaman robotizar, con la parte de, yo creo que sacar provecho realmente a lo que es el valor de la tecnología, en este caso aplicada a la evaluación económica. Vale. Luego pone, en base a un informe de Frost and Sullivan, con inteligencia artificial se pueden alcanzar mejoras de los resultados en salud del 30-40%, reducciones de hasta un 50% del coste de la atención del paciente y generar un fuerte impulso a la investigación de nuevos tratamientos. ¿Compartes estas previsiones? ¿Son demasiado optimistas? Bueno, a mí me encantaría que se cumplieran, pero sí que a lo mejor la opinión personal es que hoy por hoy, con lo que sabemos, es que pueden ser demasiado optimistas. Ahora bien, también tengo que decir que las previsiones que hace el propio ser humano, desde tiempo A sabemos qué es lo que peor se nos da. Es decir, podemos, no sé, pasarnos o a veces no llegar. Yo en este caso sí que creo que podría ser factible, pero de nuevo es el problema de la adecuada utilización, va a depender de si mejoramos la interoperabilidad, si mejoramos el acceso, si la tecnología llega a los lugares que tiene que llegar en tiempo y forma, y muy importante, si los profesionales lo aceptamos como tal, porque esto es algo que, bueno, yo no he comentado, pero sí que también hay muchos estudios, no solo en el ámbito de la salud, que ante un cambio o para la adecuada gestión de los cambios, una de las principales barreras somos nosotros, los humanos. Entonces, bueno, esto es algo que también tendremos que saber modular, ¿no? Pero bueno, yo creo que la previsión es quizá demasiado halagüeña, pero lógicamente a mí me encantaría que se pudiera llegar a ello. Perfecto. Vale. Actualmente los análisis de coste-efectividad se comienzan a desarrollar en estadios tempranos del fármaco.
previos al precio y reembolso, donde en la mayoría de los casos no se cuenta con datos de vida real del propio tratamiento. ¿En qué punto de la vida del producto tiene cabida la inteligencia artificial? ¿En la reevaluación tras el acceso? Mi opinión es que tiene cabida en toda la vida del producto. Tiene cabida incluso, a ver, no lo hemos comentado porque nos hemos centrado en la evaluación económica, pero la inteligencia artificial ya está diseñando fármacos que se ajustan a determinadas dianas terapéuticas. Entonces, desde ese inicio hasta la vida final prácticamente del propio medicamento, del fármaco, la inteligencia artificial tiene distintos atributos que pueden ser de utilidad. Claro, cuando hablamos de evaluación económica, cuando ya empezamos a tener los primeros datos probablemente de los ensayos clínicos, fase 2, fase 3, claro, quizá a lo mejor con esa perspectiva de evaluación de resultado, hasta que no llegan estas fases no estamos en condiciones, pero es que luego vamos a ir enriqueciendo con la base de datos que ya incluya los de vida real, todo lo que vamos conociendo sobre la evolución en el desempeño de esa sustancia en distintos escenarios, ¿no?, condicionados por la vida real. Por tanto, yo creo que no es solo en el momento de la vida real, es que es en toda la vida del propio fármaco o medicamento, y esta es la ventaja, es decir, que en cada momento con los datos que vamos a tener sabemos qué ha podido pasar y, muy importante, si está siendo superado por otro fármaco o por otra tecnología que ya está disponible en el mercado y que por lo tanto hagan que ese medicamento o tecnología ya quede obsoleto y tengamos que utilizar algo nuevo y dejar de utilizar otra molécula o incluso reutilizar, o sea que no es solo por análisis de lo nuevo, sino que también rescatar alguna molécula que por alguna razón pues se dejó de utilizar y a lo mejor pues puede volver a ser útil. Muy bien. Vale. Siguiente es los proyectos desarrollados de agentes cognitivos para consultas relacionadas por COVID-19, información actualizada, uniforme y objetiva sobre el virus, las precauciones, etcétera. ¿Son buena muestra de las posibilidades de por dónde irán los tiros de la inteligencia artificial y farmaconomía, o todo será radicalmente distinto? Vamos a ver, yo creo que esta reflexión respecto a COVID, yo como la interpreto es que COVID nos ha hecho replantearnos cómo debemos gestionar los datos de salud a nivel poblacional de grandes poblaciones, ¿no? Incluso a nivel mundial, a escala mundial. ¿Y por qué digo esto? Porque durante la pandemia se llegó a tener el debate de si todos los datos en salud que estuvieran disponibles tendrían que ser analizados para poder luchar contra el virus, más allá de que una persona no hubiera consentido la utilización de sus datos. ¿Por qué? Por una razón que sabemos que es como la razón ulterior a todo, es decir, por razones de salud pública. Por eso yo creo que volver a poner sobre la mesa el que compartir datos en salud es bueno para el individuo y es bueno para la gestión de la salud de poblaciones. Pero, de nuevo, esto es algo que se tiene que dialogar, se tiene que pactar con la sociedad y se tiene que garantizar el correcto uso. Pero COVID es lo que nos ha enseñado, es decir, a reflexionar de cómo es bueno compartir datos en salud cuando nos enfrentamos a algo como fue la pandemia. Entonces yo creo que este es el aprendizaje de COVID. COVID nos ha hecho reposicionar este debate y que sea algo que se esté trabajando entre bambalinas. No sé cuándo tendremos una respuesta, pero yo creo que tendríamos que ir haciendo algo de pedagogía respecto a la sociedad para poder transitar en este camino donde el dato en salud es importante y por lo tanto compartirlo con unas reglas de juego redefinidas que garanticen nos va a hacer ser mejor sociedad, yo diría, a escala mundial. Entonces, para mí, COVID ha sido un replanteamiento y aplicaría no solo a la evaluación económica, sino a la gestión de la salud de las poblaciones. Muy bien, vale. Y la última, ¿podría verse la inteligencia artificial como una caja negra dentro de las evaluaciones económicas y que cree desconfianza en los resultados?
Bueno, es que lo de la caja negra, pues ya es algo que está definido y se está percibiendo o se ha demostrado con determinados algoritmos en Deep Learning. Bueno, habrá que ir viendo. Yo creo que más que inseguridad o generar un poco de hipersensibilidad, vamos a decir, yo creo que esto lo que hay que hacer es que lo que vaya proponiendo y lo que vayamos decidiendo al hilo de estas presuntas cajas negras realmente si se va cumpliendo o no en el sentido que previamente queríamos, ¿no? Yo creo que no es tanto el por qué piensa lo que piensa, sino al final cuál es el resultado. Ahora bien, la decisión final en la aplicación de lo que se propone, como he dicho anteriormente, tiene que ser nuestra. Pero que esto ya está siendo la realidad, que no sabemos muchas veces por qué pasa lo que pasa, tendremos que saber gestionarlo. Porque es que además, paradójicamente, va a pasar que lo que le estamos pidiendo a la máquina va a estar directamente relacionado con lo que no sabemos explicar. Porque realmente para eso, en teoría, se ha ideado. Es decir, para hacer algo que realmente yo no llego a poder hacer y por lo tanto probablemente tampoco sé explicar. Bueno, esto es algo muy complejo, pero yo creo que hoy por hoy no tiene que ser una preocupación para que esto se aplique. Vale, muy bien, José Manuel. Pues damos por finalizado, nos hemos ajustado muy bien al tiempo y nada, desde la Cátedra Galápagos UC agradecerte de nuevo la participación y al resto de ponentes por asistir y haber escuchado la sesión. Los esperamos a todos en el próximo Monday Health Economic Seminar y nada, hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias a todos, gracias Marina, gracias Paloma y un gusto. Muy buena tarde. Gracias, José Manuel. Hasta la próxima. Adiós, chao.